Bien, todos bienvenidos, gracias por estar aquí pues una vez más y compartir con nosotros. La idea de las reuniones es que nos unamos cada día más como familia que somos, como BMF Madrid. Y bueno, hoy es un día de lluvia, un día de frío, por ahí tuve que tocar una puerta a ver si estaba alguien vivo y bueno, provoca estar en camita. Pero bueno, con todo el ánimo, con todo el mejor deseo de nuestro corazón, aquí estamos reunidos y para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Pues todas las semanas tuve una lucha, porque uno escucha mucho, pero siempre el llegar al punto exacto de lo que uno siente que es Dios lo que quiere que uno hable, pues es algo complicado. Y bueno, estuve toda la semana en ello, bueno, toda la semana no, hasta mitad de semana ya Dios fue bueno conmigo y me lo aclaró, porque si esperaba hasta el último día me tiene aquí. Entonces Él me lo aclaró por ahí a mitad de camino. Y más o menos de eso va el tema del día de hoy, que se titula No hagas stop. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las señales de tránsito y lo que es un poco la conducción, que es un tema que hemos venido hablando hace un tiempo a nivel de casa, de la conducción, de coches, de lo que es el conducir. Los que me conocen pues saben que hace muy poco comencé esta labor de conducir y no fue nada fácil. Lo que pasa es que tuve un buen maestro y bueno, hoy día intento hacerlo lo mejor posible. Pero no fue fácil porque siempre hay un monstruo ahí detrás de no solo eso, sino de muchas cosas. Y ese monstruo se llama el temor. Y quisiera, por favor, a ver, ¿quién me puede decir en sus palabras o en lo que cree, en lo que ha escuchado, qué es el temor? No todos, no todos. ¿Qué es el temor, Otoniel? Un miedo. Ajá, es un miedo. Ah, por ahí alguien me reveló en estos días, yo no lo sabía, que tiene miedo ¿a qué? A la oscuridad, ¿no? A la oscuridad, al estar solo, ajá, como que estar allí encerrado. Bueno, yo me sorprendí un poco porque pues no sabía eso. Yo tengo muchos miedos, como persona, pues siempre me han venido así temores a lo largo de la vida y algunos los he ido superando. Uno de ellos es el conducir. Recuerdo que cuando a mí me pasaba por la mente tomar un volante, yo decía, no, o sea, eso es imposible, yo no me veo allí conduciendo y si a veces voy de copiloto y me pasa un camión muy cerca y siento que se le sube uno y se le baja todo, bueno, estando al volante creo que, o lo pensaba yo, me veía, para serles sincero, me veía incapaz de llegar a eso. La necesidad me impulsó y tuve que hacerlo y enfrentar mis miedos. Comencé acá en el pueblo, lo que digamos es lo más fácil, lo más sencillo, pero de un día a otro tenía que enfrentar el gigante que era, en este caso, pues, la autovía, Madrid, tráfico, croche, o sea, todo eso junto, entre los nervios, entre que si viene una moto, entre estar pendiente de las señales, tienes que usar el GPS, o sea, es un mundo que yo decía, no, esto es muy fuerte para mí. Pero bueno, la necesidad, como les digo, me impulsó y tuve que enfrentarlo y también me daban pataditas y me mandaban, tienes que hacerlo y bueno, lo hice. Y hoy día, bueno, ya tengo 2 años al volante y ya creo que he superado muchos miedos, todavía de vez en cuando se me acelera el corazón, me siento las maripositas, pero he superado mucho ese miedo a la conducción. Y una de las cosas que me pasa estando al volante es que aquí hay unas señales primordiales, que es el stop y el ceda el paso. Y hay personas que en los ceda el paso generalmente hacen stop y eso me estresa un poco,
porque digo, pero ¿por qué frenas del todo si es un ceder paso? O sea, yo hablando peleando con los que conducen saben que solemos pelear mucho. Y entonces, ay, pero no frenes, no hagas esto, que es un ceder paso. Y bueno, son dilemas allí que se dan, pero las personas que lo hacen, pues, a veces digo, cuando lo digo es sin necesidad, no que sea necesario. Es por ese temor, pues, a lo que se van a enfrentar. Entonces, quise titular este tema porque voy a hablar de ese monstruo que llamo el temor, que es un miedo, pero el enfoque que quiero darles es que no hagamos stop cuando no sea necesario. Quédense con eso allí y más adelante lo vamos a seguir desarrollando. Investigué un poco lo que es el temor y dice que es una reacción normal y lejos de lo que podamos pensar es positiva. Un poco contradictorio porque uno dice, no, el temor, eso no es bueno, eso te puede paralizar. Y lo vamos a ver ahora. Dice, nos alerta de que nos encontramos ante un peligro. Muy bien. Ante el cual se nos activan unos mecanismos que nos protegen. De esta forma, gracias al temor, podemos pensar más deprisa, correr, reaccionar pues ante una situación o saber cómo reaccionar. Sin embargo, a veces paraliza. Y es allí el detalle de lo que es el temor. El problema del miedo es cuando, en vez de actuar como protector, el temor normal es el que sentimos cuando nos subimos a un coche y decimos, no, me tengo que poner ese cinturón de seguridad porque puede pasar algo. Bueno, aparte que es una normativa, pero es ese mínimo temor de que cualquier cosa puede pasar. Salimos normal, pero no sabemos qué pueda pasar. Ese temor protege, pero luego se vuelve en nuestra contra. Esto ocurre cuando te paraliza, te bloquea y no puedes pensar ni actuar. Es en estos momentos cuando el miedo, lejos de ser tu amigo, se convierte en tu enemigo. Entonces, el temor no está mal. No está mal sentir temor. Es algo natural, es algo que está en nosotros, es algo que creo que va a existir toda la vida en nuestro... Si vimos la película esta de las emociones, allí está el temor, ¿verdad? Porque es algo normal, es algo completamente natural, entonces no está mal. El problema está cuando permites que ese temor se apodere completamente de ti y te paraliza o te haga hacer un stop innecesario. Cuando es necesario, bien, debes hacerlo, pero cuando no es necesario, pues ese stop te va a hacer perder tiempo y eso es lo que queremos aprender hoy para que no nos pase. Las personas que sufren de miedo escénico, bueno, yo he visto casos, están hablando y les tiembla todo, no les sale la voz sale muy temblorosa y en muchos casos se paralizan. O sea, tienen que parar, tienen que echarle aire, tienen que tomar agua, o sea, hay personas que el miedo los paraliza completamente, los bloquea. O sea, se pueden saber lo que van a decir al pie de la letra, pero por el miedo no le sale nada, se le queda la mente completamente en blanco. Yo no he experimentado eso, gracias a Dios, que me ha ayudado siempre a dominarlo, a manejar los nervios, pero sí he visto personas, bueno, en tantos años de estudio en la universidad y todo, compañeras paralizadas, o sea, que tenían que, o decían 3 palabras y que no tenían ni nada que ver con la exposición ni con lo que les tocaban, y uno se quedaba así como que, ¿qué está diciendo ella? Si eso no le tocaba, pero es el miedo, y claro, por decir algo lo decían. Pero entonces, bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Por dicha, tenemos a Cristo en nosotros, tenemos la Biblia que nos da muchas promesas y nos indica cómo actuar o qué hacer bajo el temor. Ok, el temor tiene algo muy malo, pero muy malo, y es que es contagioso. La mayoría de los niños, una vez escuché, bueno, no sé si sea cierto, o bueno, tiene sentido, que los niños nacen sin temor, sin miedo a nada. Ellos no le tienen miedo a los insectos, ellos no le tienen miedo a las cucarachas, no le tienen miedo, porque no saben qué es bueno y qué es malo, o qué hace daño y qué no hace daño. O sea, ellos son ignorantes totalmente. Somos nosotros quienes les engendramos esos miedos. Ten cuidado que esto, ten cuidado que, ten cuidado. Entonces les vamos creando a ellos esos miedos y esos temores a
X cantidad de cosas, le vamos contagiando de nuestros temores. Entonces, ahí eso certifica pues que el temor es muy contagioso y trae consecuencias como le pasó al pueblo de Israel. Vamos a ver en Deuteronomios 1, como es largo, le voy a pedir el favor a Edwin, que es buen lector, que lo lea del 19 al 33. Cuando salimos de Horeb, anduvimos por todo ese desierto grande y terrible que ya han visto. Anduvimos por el camino de los montes amorreos, tal y como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó, hasta llegar a Cades Barnea. Entonces les dije, ustedes han llegado a estos montes de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. Dense cuenta de que el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Adelante, tomen posesión de ella conforme a la promesa del Señor, el Dios de sus antepasados. No teman ni desmayen. Entonces todos ustedes vinieron a verme y dijeron, enviemos a algunos de nosotros que vayan y exploren la tierra y que vuelvan y nos informen qué camino debemos seguir y a qué ciudades debemos llegar. Lo que ustedes me dijeron me pareció bien, así que escogí a 12 de ustedes, un hombre por cada tribu. Y ellos partieron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra. Trajeron consigo algunos frutos del país y nos dieron este informe. La tierra que el Señor nuestro Dios nos da es muy buena. Sin embargo, ustedes no quisieron ir, sino que se rebelaron al mandato del Señor su Dios y en sus tiendas murmuraban y decían, el Señor nos aborrece, por eso nos ha sacado de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir que esa gente es más alta y más fuerte que nosotros, que sus ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo y que además allí vieron a los anaquitas. Pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto y por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar. Aún así, ustedes no creyeron en el Señor su Dios, que iba por el camino delante de ustedes para explorar el lugar donde ustedes habrían de acampar. De noche les mostraba con fuego el camino por donde debían ir y de día los guiaba con una nube. No es por nada, pero yo creo que esta gente era bien cabezona de verdad, porque creo que Dios no le podía mostrar de una manera más explícita que estaba con ellos. O sea, que no le faltaba nada, que los estaba acompañando, como dice ahí, como un padre que lleva de la mano a su hijo. Así los llevaba Dios. Y aún así ellos dudaban. La tierra prometida, ¿era ya de ellos o no? Ya era de ellos. ¿Había duda? No. Ellos estaban claros, yo creo, que la tierra era de ellos. Lo que tenían miedo era de poseerla, de entrar por lo que había allí. Pero la tierra, estaban claros de que era de ellos. Entonces, vemos allí que de los 12, hemos hablado en muchas ocasiones, de los 12 vinieron 10 con el espíritu incorrecto y 2 con el espíritu correcto, que decían, bueno, sí, pero en la tierra fluye leche y miel, esta tierra es buena, los vamos a vencer, todo. O sea, el espíritu era el correcto. Pero los otros 10 fueron más poderosos y contaminaron a la nación entera, permitiendo que esas personas perdieran todos los años que perdieron en el desierto. Los desiertos son buenos, los procesos son buenos, pero no, para crecer, aprender y seguir avanzando, no para quedarse ahí en el desierto y peor aún, para no disfrutar de la bendición. Ya la bendición estaba dada, ya la bendición es tuya, de ti depende si la disfrutas o no. Entonces eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se dejó contaminar por esos 10 que vinieron con ese espíritu incorrecto, con esos temores, con esos miedos, se dejaron contaminar y no pudieron disfrutar de la bendición que les pertenecía. Esta palabra, gran parte de ella pues sale de una que escuché esta semana de Dante Gebel y decía, yo me imagino a muchos creyentes, muchos cristianos llegando al cielo y encontrando cantidad de paquetes sellados. Todas esas eran bendiciones tuyas, pero tú no las quisiste abrir, tú no las quisiste disfrutar, por miedo a hacer una vida, por miedo a tener hijos. Hay mucha gente que no tiene hijos porque dice que no están preparados, porque no tienen
la estabilidad económica, porque no, preparados yo creo que para tener un hijo nadie va a estar nunca, ni que hagas los másteres que hagas, ni que hagas todos los estudios del mundo, ni que te prepares, seas el más organizado. Nunca vamos a estar preparados para tener un hijo, es un reto muy grande, pero asimismo es una bendición gigante de la que muchos se pierden por ese miedo a acercarse, a abrir ese paquetito, a abrir ese regalo. Entonces decía, yo creo que va a haber mucha gente llegando y diciéndole a algunas, pero nunca me diste el hombre de mi vida. Pues te tenía este galante, te tenía el otro musculoso, te tenía el plan A, plan B, plan C, pero tú por ninguno, por el miedo, por ninguno se fue a disfrutar. Entonces, no permitamos que el temor a nosotros nos mantenga en el desierto y no nos permita disfrutar de la tierra prometida. Yo creo que muchos, y si no todos, cuando subimos al avión bueno, algunos en Ecuador, pero otros en Venezuela, hacia Madrid, veníamos con esos miedos, con ese temor. Y algunos quizás hasta saben que tienen un futuro mejor, pero el miedo los ha bloqueado, los ha mantenido paralizados y aún siguen en un lugar donde quizás Dios no quiere que estén, pero por miedo a ir a poseer esa tierra prometida. Así que nosotros hemos superado ese miedo por lo menos y estamos aquí disfrutando. Así que bueno, el temor es contagioso, no nos dejemos contagiar ni contagiemos a nadie con nuestros temores, por favor. Muy bien. En Éxodo 33, este es el punto fundamental de este tema y me dio muchísima risa cuando lo leía porque me lo hice muy gráfico y me imaginaba a Moisés discutiendo con Dios. Y me dio mucha risa porque a mí me suele pasar, me sentí muy identificada. Los que me conocen, bueno, y siempre lo he dicho, me gusta ser muy programada, organizada, planificar. Bueno, detallistas, gracias. Pero me gusta mucho planificar lo que voy a hacer, aunque al final a veces hagan así con mis planes y vale, yo hago lo que tú digas. Pero siempre me gusta tener mi planificación y me imaginaba allí con Moisés en este momento. Voy a leerlo desde lo que dice Éxodo 33, desde el versículo 12, dice lo siguiente. Moisés le dijo entonces al Señor, mira, tú me has dicho, imagínense a Moisés ahí peleando con Dios, pues yo me lo imaginé así, llévate de aquí a este pueblo, vale, hasta ahí estamos bien, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo, he ahí el primer detalle, o sea, no es a quién vas a enviar conmigo, lejos de eso insististe, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor, ay Dios, halacándolo, ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Ahí voy yo, peleando con Dios. Vale, yo sé que soy consentida, yo sé pero por favor dime, ¿qué es lo que viene? Cuéntame los planes un poquito para yo organizarme. Dice, así sabré si es verdad que me he ganado tu favor. O sea, yo creo que hasta él intentó manipular a Dios. Como que, vale, muéstrame los planes y así sabré que de verdad me he ganado tu favor. Es que yo me lo imaginaba así. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Sigue allí. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Solamente le dijo eso. O sea, no lo complació. No le dijo los planes que tenía, no le dijo cuál era el plan a seguir, no le dijo la organización de su futuro o de lo que iba a pasar cuando él fuera a la tierra prometida. Y entonces yo decía, Moisés, por más que quieras, Betsabe, por más que quieras que Dios te revele cuáles son los planes, simplemente Dios te está diciendo, lo único que tienes que saber no es cuáles son los planes son de bien, eso lo sabemos porque Dios nos los ha dicho. Pero no tienes que saber el paso a paso de lo que va a pasar, lo que va a acontecer o cómo van a ser las cosas. Tú lo único que tienes que saber es que mi presencia irá contigo. Y ahí me quedé como que, turum, me hicieron burbujas en mi cerebro porque decía, qué fuerte. Nosotros, o bueno, me pasa a mí, no sé si ustedes, como humano, eso me gusta. Tener claridad.
ver lo que viene, pero Dios, de alguna u otra manera, siempre actúa diferente. Él actúa con curvas en el camino. ¿Qué es una curva en el camino? Que ves hasta aquí, pero de aquí para allá no se ve nada. Esta mañana tuve una experiencia y decía, vale, ya lo entendí, ¿qué es lo que lo voy a hablar hoy? Vamos a creer que es por eso que me pasó. Cuando venía del trabajo, había alerta por todos lados, decía bancos de niebla por todos lados, precaución, peligro, bla, bla. Y verdad, solo salir del trabajo había una neblina bastante fuerte, considerada. Y cuando empiezo pues en la carretera, pues venía bien hasta, menos de la mitad del camino, ya comenzó a ponerse mucho más espeso el camino y venía súper suave. Suelo venir no voy a decir a la velocidad que vengo para no ser multada, suelo venir a una velocidad bien aceptable porque quiero llegar pronto y no dormirme en el camino y vengo pues a lo que me da la carretera para venir. Y pues venía por lo menos 60 kilómetros por debajo de esa velocidad porque no podía. Me sentía más tranquila cuando veía una luz delante o un coche que iba adelante. Y ahí, bueno, y se lo conté a mi papá hace rato. Iba más tranquila porque veía el coche y bueno, ahí iba poco a poco. Pero en lo que ya me quedaba sin coche era como que tragando grueso porque no se veía absolutamente nada. En la entrada acá a esa seña ya se puso la cosa súper exagerado. Yo creo que no lograba ver 10 metros por delante del coche. O sea, no veía nada de nada. No podía, pues las luces altas, si las pones, te hace como un espejo imposible. Pues tenía las antinieblas, pero aún así. O sea, era que no se veía nada. Y yo iba así tranquilito como a 20 kilómetros de lo más tranquila, más relajada. Y yo, que no aparezca ningún coche por aquí, porque bueno, es una doble vía y si generalmente en visión normal cuesta un poco, pues en visión como la que yo traía, imposible. Y yo, Dios, que no vaya a venir ahorita ningún coche, que nadie le dé por salir de su casa, para yo llegar tranquilita a la mía. Y bueno, iba ahí conduciendo, pero iba de verdad bastante asustada. Venía bastante asustada porque no veía nada. Nunca me había pasado eso, nunca. Y la neblina, pues como les digo, o sea, toda la parte esta me la tapaba y lograba ver, no sé, 10 metros de la punta del coche hacia adelante. Y lo que experimentaba era que tenía que ir avanzando poco a poco, pero tenía que ir avanzando para poder ir viendo de a trocitos lo que venía. Yo me sé el camino, es mucho tiempo entrando por allí, pero hasta eso, llegaban momentos que dudaba, ya vendrá el policía acostado, no vendrá, no quiero, claro, darle un golpe al coche, los huecos, no caer en los huecos, o sea, todo eso me pasaba por la mente y venía así como que, qué increíble es esto. Y que a veces Dios nos pone la ruta así, con mucha neblina o con muchas curvas en la que no podemos ver, o simplemente Él no quiere, no le da la gana de mostrarnos lo que viene. Porque Él quiere que aprendamos a dominar ese temor y a entender que su presencia está con nosotros, que su presencia está en nosotros y por ende todo va a salir bien. Aunque haya miles curvas en el camino y no nos guste y querramos ver con claridad, así como cuando vemos los paisajes que vemos todo, que se ve la pradera, así queremos verlo, pero así no está. El camino ahorita quizás está lleno de curvas, de temores, de miedo, pero está en nosotros el confiar en que la presencia de Dios está con nosotros, amén. Hay muchas personas que por miedo, el actor el del payaso del hospital, el que era súper comediante, Robin Williams. A mí la noticia cuando él murió me impactó muchísimo, porque pues uno lo conoce como una persona súper alegre, súper extrovertida, o sea, pensar en Robin Williams, depresión, como que no concuerdan. Y luego, bueno, cuando salieron las noticias y luego dice que entrevistan a su mujer y a sus compañeros de trabajo, o sea, todos los cambios que él venía dando. Y en las investigaciones se determinó pues que él tenía un gran temor, un gran miedo, y era el miedo a las enfermedades.
y él había sido diagnosticado con una enfermedad que luego salió en autopsia. Y dicen pues que por esa enfermedad o por no padecer las consecuencias de la enfermedad, él se quita la vida. En fin, no lo sabremos si fue así o no, pero bueno, es lo que aparenta. Pero lo que cuesta entender es eso, como una persona tan alegre y todo, pero es el miedo el que se apoderó de él hasta el punto de hacer que se quitara la vida. O sea, el miedo te puede hacer perder todo. Te puede hacer perder la vida, te puede hacer perder un futuro con una persona, te puede hacer perder, lo que decía, tener hijos, el miedo sano es el que dices, voy a investigar antes de invertir mi dinero. En que lo puedo hacer, me voy a preparar con los expertos para invertir mi dinero. El miedo malo es el que te metes el dinero bajo el colchón y ahí la inflación se lo llevó. Por ejemplo, en Venezuela. Aquí no es tanto, pero igual. El dinero se quedó allí. El miedo sano es el que dice, bueno, voy a ser precavido, tengo miedo de los coches, pero voy a buscar la manera de salir y de tener precauciones. El miedo, el que no es sano, te deja encerrado en la casa y no sales y ahí te quedas y no avanzas. Entonces, es identificar el miedo que tengas, debes saberlo manejar. Ok, bueno, hay gente que ha perdido todo eso a raíz de los miedos. El punto, como les decía, el punto clave para mí de este tema es lo que dice Éxodo 33 en 14 y 15. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Nosotros teníamos mucho miedo cuando sentimos en nuestro corazón de salir de nuestro país. Y recuerdo, una de las promesas en las que nos basamos fue en esta. Mi presencia irá contigo, y creo que lo tenemos, mira, lo tenemos allí en la taza, para que no se nos olvide que nos lo regalaron. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo le decía eso, como Moisés, yo le decía a Dios, si yo para allá no voy, si tú no vas conmigo. Si tú no me estás mandando, pues yo prefiero quedarme aquí tranquilita. Y bueno, gracias a Dios hicimos caso y hoy disfrutamos lo que disfrutamos. Hace muchos años, casi 18 años, cuando comenzamos la relación Edgar y yo, mucha gente no apostaba por ella. Específicamente el liderazgo de la iglesia en la que en ese momento nos congregábamos, al punto de que casi que nos dieron tiempo de lo que iba a durar la relación y por X cosas decían que no y que eso no iba a funcionar y bueno, nada, mucha gente no apostaba por ello. Sin embargo, nosotros pues fuimos fieles a lo que sentíamos, aparte de humanos, y lo que sentíamos que venía de parte de Dios. Y bueno, hoy estamos aquí. Y el día de mañana, cumplimos ya 14 años, me lo sé bien. Es que siempre me cuesta, tuve que sacar la cuenta muchas veces. Antes de 14 años de casados y bueno, solo Dios nos ha mantenido. Los regalos en cash. Solo Dios nos ha mantenido, pero en ese momento pues habían miedos, habían temores. Él es mayor que yo. Mucho, no mentira, no mucho. Pero él es mayor que yo y bueno, siempre estaba ese temor de que si lo dicen los pastores, si lo dicen los líderes, ¿será entonces que yo me estoy equivocando? ¿Será? O sea, siempre va a estar ese miedo, ese temor, pero aunque era una curva muy pronunciada, yo tuve el valor y la tomé y yo sé que él también y bueno, aquí estamos. Entonces, lo que quiero dejarles hoy es lo siguiente. Ya estamos bendecidos, eso lo sabemos. Eso ya está más que súper claro. Que estamos bendecidos y no seamos como el pueblo de Israel, que nos quedemos allí en ese desierto sin disfrutar de la tierra prometida. Muchos murieron allí, fueron sus generaciones y porque ya era una promesa, Dios cumple. Pero muchos murieron ahí, no disfrutaron de la bendición por los miedos, por el miedo a los gigantes que ya estaban vencidos, porque Dios se los había prometido. Y, o sea, ¿qué más? Si Dios va contigo, o sea, ¿qué tú más quieres? Es eso. Entonces, se muestran gigantes, hay curvas muy fuertes en el camino, hay muchos temores,
pero estamos bendecidos y debemos a partir de hoy, si nos queda algo por allí, ser libres de todo temor. Hace algunos años nosotros tomamos el reto, como éramos súper jóvenes, de hacer una actividad evangelística gratuita con un cantante muy conocido hoy día, en ese momento no tanto, pero hoy sí, que es Redimido. Hicimos un campamento y éramos unos niños, literalmente éramos unos niños, no teníamos recursos y, como dicen por allí, ni dónde caernos muertos, porque ni eso teníamos, nada, no teníamos nada. Buscamos el apoyo de los que creíamos debían dárnoslo y ni eso tuvimos. O sea, ya era como que, piénsatelo bien, yo creo que eso no es de Dios. Eso no es de Dios porque, o sea, si no te apoyan los líderes, no te apoyan los pastores, no tienes nada, ¿cómo vas a resolverlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y aún así nosotros tiramos adelante, agarrados de las promesas de Dios. Entendíamos que no era algo, porque yo soy bravo y yo lo quiero hacer. Y no, entendíamos que era un propósito de Dios, y creo que todos los que estuvimos en esa organización de ese evento marcamos un antes y un después en nuestras vidas. A nivel económico, de entender de que Dios es el dueño de todo, de que Él se encarga de todo, y como siempre hemos dicho, el que invita paga. Él nos invitó a hacerlo, lo hicimos, confiamos, aún bajo todo mal pronóstico, porque no había un pronóstico bueno. Y horas, segundos antes de tener que pasar a pagar, no teníamos el dinero. Y Dios se manifestó de una manera impresionante, no quedamos debiendo absolutamente nada. Bueno, varios del grupo tuvieron que vender cosas que tenían, pero todo fue parte del proceso, todo fue parte del plan. Dios luego les recompensó. Y lo importante de ello fue lo que desarrolló ese evento en nosotros. Sí, fue un evento, todo salió súper bien, bendijo muchas personas, pero yo creo que el punto clave estaba en lo que desarrolló en nosotros. Esa habilidad de confiar, de creer, de entender de que Dios estaba con nosotros. Y aunque el hombre te lo niegue, aunque el hombre te quiera imponer a nivel jerárquico, porque tenían autoridad las personas que estaban por encima de nosotros y nos impulsaban a tener ese temor, aún así nosotros confiamos en las promesas de Dios y obtuvimos la recompensa. ¿Por qué les cuento esto? Porque seguimos en el coche. Cuando venga la curva, no veamos la curva, ni lo pronunciada que es. Confiemos en que Él va delante de nosotros, Él va con nosotros. No esperemos las señales para avanzar. Las señales irán detrás de nosotros porque Él está con nosotros. Y lo que debemos ver en ese momento es el retrovisor y decir, ya Él ha estado conmigo. No me ha dejado, no me ha desamparado hasta ahora. Y si ha estado conmigo hasta ahora, lo seguirá estando. Entonces, atravesamos esa curva con toda fuerza, con toda certeza, creyendo en que el que está en nosotros es más que poderoso, y nos lo recuerda y cerramos y certifica en Isaías 41:10. ¿Quién me lo lee, por favor? No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Amén. No, hasta ahí. Yo estoy contigo, te lo certifica nuevamente Dios. A veces nos cuesta entender las cosas, y si nos cuesta, a mí una vez me comentaron que una estrategia para aprender el inglés, que no la apliqué, pero que es buena, es ir pegando todos los nombres de las cosas, colocárselo en inglés, para que lo vayas viendo y te vaya quedando e ir practicando. Porque el ser humano como que necesita eso. A veces algunos necesitamos visibilidad, verlo y que te lo recuerden, que se te intentó olvidar, pues vas al baño y encuentras ahí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vas a la cocina y encuentras Isaías. Vas al salón y encuentras Romanos 8:15, que dice: Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Amén. Entonces somos libres de espíritu de temor,
no nos quedemos en el desierto. Seamos libres, avancemos sin miedo. Entonces, si lo necesitamos, pongámoslo en cualquier parte de nuestra casa, en nuestros cuadernos de estudio, en nuestra agenda, en todo, en nuestro móvil, en la parte de atrás, en donde sea. Coloquemos estos mensajes para que se nos recuerden a cada momento y que nunca se nos olvide quién está en nosotros y quién está con nosotros. El temor ignora el plan de Dios. El pueblo de Israel ignoraba la bendición tan grande que tenía, la tierra prometida que tenía en sus narices. Lo ignoraba porque el temor les cegaba, les tapaba, no le permitía avanzar. Ya la bendición está dada, no pierdas el tiempo en el desierto y por el temor. El temor distorsiona el propósito divino. Dios tiene un propósito perfecto, divino para nosotros, único y especial. Entonces no permitamos que el temor nos quite nada, nos distorsione ese plan de Dios, ni nos ciegue. Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dios. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, conocidos en tus redes sociales y también, ¿por qué no?, seguirnos en ellas. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima.